Básicamente queríamos transmitir decisiones del gobernador respecto de lo que tiene que ver con recomposiciones salariales, tanto para el sector activo como para jubilados y pensionados. Estamos comunicando en esta oportunidad el quinto aumento en lo que va del año. Si bien pasó un poquito más del primer semestre, este año ha habido una recuperación permanente del salario, al punto que la variación salarial ocurrida entre enero y esta que estamos comunicando ahora, si uno lo mira en términos de sueldo de bolsillo, ha crecido en el orden de un 135%, y esto es absolutamente verificable por todos los agentes públicos, tanto activos como jubilados. En ese sentido se ha hecho un esfuerzo muy significativo dentro de las arcas públicas, atendiendo que el año pasado hemos tenido recortes en recursos de coparticipación, y obviamente que esto genera situaciones más complejas en cuanto a lo que tiene que ver en la ejecución del presupuesto de la provincia, pero está muy claro que uno de los ejes de política pública del gobernador es la recuperación salarial, y esto así lo demuestra con todas las medidas anteriores. De manera general, las medidas son de carácter remunerativo, por lo tanto esto también llega al sector de jubilados y pensionados, y en esta oportunidad, como también se ha hecho en las oportunidades anteriores, el Instituto de Previsión Social va a abonar esos incrementos también para los jubilados y pensionados en el mismo mes en el cual los activos están percibiendo sus salarios, que recordemos, la provincia de Corrientes, como ya hace bastante tiempo, viene pagando los salarios en los últimos 5 días hábiles que termina cada mes, que parecería una novedad para nosotros, para los correntinos, pero sin embargo no es tan así si uno lo compara con algunas otras provincias. En ese sentido, el gobernador tomó la decisión de aumentar tanto los salarios, insisto, de los activos, como también la parte que se incorpora tanto de plus unificado y plus de refuerzo. En cuanto a lo que tiene que ver con el plus unificado, que es de carácter remunerativo, insisto esto porque muchas veces se menciona como al pasar como que es un complemento que no tiene mucho valor, es de carácter remunerativo, por lo tanto también calcula con nosotros elementos propios de esa característica conceptual. A partir del mes de agosto, el plus unificado alcanza 55.000 pesos neto de bolsillo. Esto representa aproximadamente un 17% más respecto de lo que se está pagando actualmente. También el plus de refuerzo, se eleva el monto del plus de refuerzo, que actualmente es de 42.000 pesos, y a partir del mes de agosto alcanzaría los 50.000 pesos neto de bolsillo. Esto genera aproximadamente un 19% de incremento. Estos plus, que como también ustedes bien saben, se pagan en las primeras semanas ya del próximo mes, se suman al incremento que va a haber de sueldos en el mes de agosto, que son los siguientes. En cuanto a administración general, acá hago siempre la misma salvedad. Digamos, nosotros tenemos varios procesos de liquidaciones en función a los sectores activos que prestan servicio para el Estado provincial, y en ese sentido el sector de la administración general tiene un incremento del 10% en la asignación de clase de todas las categorías. Además se incorporan 20.000 pesos netos de bolsillo al código 134, que también, insisto, esto es de carácter remunerativo para las distintas categorías que poseen dicho concepto de la liquidación mensual, a excepción de policías y penitenciarios, que yo ahora los voy a mencionar, pero tienen otro tipo de proceso de liquidación, por eso no los mencionamos en esta oportunidad. Además incrementa el código 627 en el orden de los 20.000 pesos, esto es aproximadamente un 25% promedio más de lo que hoy se viene abonando en ese concepto. Respecto de vialidad provincial, que es otro de los sectores o otro de los procesos de liquidaciones que nosotros llevamos adelante,
Se incrementa un 10% al valor del básico y se incrementa el código 627 en 20.000 pesos como para complementar, digamos, el ingreso del salario de la provincial. En cuanto a seguridad, que acá incorporamos a seguridad tanto a policía como servicio penitenciario, se da un aumento del 10% al valor punto y se eleva el mínimo garantizado un 10%, que se toma como referencia siempre al cabo de la policía. Se actualizan los códigos 179, 180 y 601, aproximadamente unos 20.000 pesos de bolsillo cada uno, y acá tenemos en cuenta siempre la cuestión piramidal en función a la antigüedad de este sector, ¿no? En cuanto a salud pública, más allá de las condiciones generales, digamos, de los incrementos que mencionábamos recién, de este 10% de incremento en la administración general y la asignación de clase, cuando hablamos de asignación de clase también hago una pequeña aclaración, que estamos hablando del salario básico más la función que desempeña cada uno de los agentes activos, porque de esa manera, digamos, estamos poniendo en valor y generando un efecto piramidal, digamos, en el incremento. En el caso de salud pública también tienen otras particularidades, como es el tema de las guardias médicas, que se produce un incremento de un 10%, asimismo también a residentes provinciales y nacionales. Recordar que en la provincia de Corrientes tenemos residentes que perciben una beca de formación mensual provincial y hay una nacional. En el caso de los nacionales, ya en oportunidades anteriores se ha llevado adelante una equiparación en el aumento, en el incremento, porque quedaban muy atrás. El gobierno nacional no actualiza de manera frecuente este tipo de becas de formación a los residentes médicos, por lo tanto el gobierno provincial decide abonar esa diferencia para equiparar y que no el becario provincial perciba un mayor valor. Así que en ese sentido también, una vez más, van a ser beneficiados por este incremento salarial. También las becas de fortalecimiento y becas de enfermería, que alcanzan también al programa de Más y Mejor Trabajo, se actualiza el código 182 en el orden de un 20% y también se adiciona el código 627, que ya lo mencionaba anteriormente, de 20.000 pesos. En lo que tiene que ver con otro de los sectores que demanda una inversión importante, digamos, en recursos, tiene que ver con el sector docente. No nos olvidemos recordar que a partir de este año las asistencias del Gobierno Nacional en determinados complementos dentro del salario del sector docente dejaron de remitir a las provincias y el gobernador toma la decisión de sostener, digamos, el salario en ese sentido y cambiar conceptualmente lo que se venía recibiendo del gobierno nacional, que era en conceptos no remunerativos, es decir, no generaba aportes y contribuciones. Eso se revirtió totalmente y el gobernador tomó la decisión ya a principios de año de convertirlo en carácter remunerativo, y esto es mayor inversión para el Estado provincial, pero también garantizamos que mejore la calidad del salario respecto de lo que tiene que ver con los conceptos remunerativos. En el caso del sector docente hay un aumento al básico de un 10%, además el Fondo Compensador Provincial Docente se incrementa 35.000 pesos, es decir, pasa a la suma de 251.500, que representa aproximadamente un 17% más en este concepto puntualmente. Además se adiciona 10.000 pesos neto al código 632, que es un concepto remunerativo que tiene cierta similitud a cómo se pagaba el Fondo Nacional de Incentivo Docente, es decir, hasta 2 cargos, y este concepto puntualmente ha tenido un incremento de un 30%, ¿no? Básicamente ahí estamos completando lo que tiene que ver con los anuncios en cada uno de los sectores. Los ingresos de bolsillo van a generar un aumento a partir del mes de agosto entre un 15 y un 16% de bolsillo aproximadamente, teniendo en cuenta todos los segmentos. Esto es con plus de refuerzo, plus unificado, el sueldo propiamente dicho, más todos los conceptos que mencionara recién. En un momento en que, si bien la inflación se sigue desacelerando gradualmente,
y por lo menos en función a los datos oficiales, el índice de precio al consumidor, que es tenido en cuenta muchas veces como para comparar las variaciones o los incrementos salariales, ha tenido una corrección en el orden de un 80% aproximadamente hasta el mes de junio. Faltaría todavía que cierre el mes de julio y seguramente el mes de agosto para poder comparar, pero nosotros en lo que tiene que ver en los ingresos de bolsillos, ingresos mensuales de bolsillo de los agentes públicos, ha habido un incremento de un 135%. Esto es absolutamente comparable, los trabajadores claramente lo pueden percibir, pueden hacer la comparación con sus recibos de sueldo entre el mes de enero y lo que va a ser el próximo mes de agosto, y van a obtener esa diferencia. Es decir, se ha estado generando una recomposición salarial que lógicamente porcentualmente viene por encima de la inflación. Esto conlleva a generar una inversión en el orden de los 9.300 a 9.400 millones de pesos mensuales más que el gobierno provincial va a volcar en la liquidación de haberes mensuales. Y por otro lado, esto tiene un impacto proyectado en el orden de los 51.000 millones de pesos anuales solo por la aplicación de esta medida, acumulada obviamente también con las medidas anteriores. Es decir, estamos tratando de ir por delante de los incrementos inflacionarios, estamos recuperando el salario real de los trabajadores, y por otra parte se genera una inyección de recursos muy significativa en nuestras economías locales que genera un efecto motorizador muy significativo, un efecto que lo pueden percibir muchas veces y lo hacen mediciones de manera frecuente las cámaras vinculadas a comercio, industria y servicios. Así que lo que se pretende dar justamente es mayor seguridad al salario, garantizar que los salarios de los trabajadores siempre ha sido prioridad del gobernador y lo sigue demostrando. Pensemos nada más que en todo el año 2023 se han dado 6 incrementos salariales, en lo que va de este año ya llevamos 5 y este no va a ser el último seguramente. Así que vemos que ante una oportunidad de mejora de recursos, siempre la prioridad de la recomposición del salario está dada. Muchas gracias.